Buenas noches. La pregunta que nos tenemos que hacer en función del gobierno que se va a hacer cargo a partir del 10 de diciembre, por ahora el análisis va a ser en la provincia, ¿qué deja de herencia el gobierno que sale? ¿Cómo se lo ve en el ámbito regional, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional? Usted sabe que tuvo mucho impacto el tema aborigen en el globo, en el mundo. Y automáticamente pensamos en tres temas. El primero, no por ese orden, sino por darle una regla, el saqueo de las tierras fiscales. El segundo tema, precisamente, la famosa y tan alborotada y repicante planteo de la cautelar, porque se escondió, se volvió, fue, vino, que la sacamos, que no la sacamos. El último resorte fue precisamente la titular del IDACH, Andrea Charole, que dijo, no es tiempo para sacar la cautelar. Esto ya lo venía planteando en ambas cosas, las tierras fiscales y el tema aborigen, el Centro de Estudio Nelson Mandela, que a lo largo de los 8 años del gobierno de Jorge Milton Capitanich le puso un espejo, porque precisamente Capitanich ganó las elecciones en el 2007 señalando que se iba a ocupar y tratar de darle una... Digo tratar porque si digo le iba a dar una solución, es un eufemismo. Tratar de darle una solución a estos dos temas. Y por supuesto ni hablar del tema de la corrupción. Es un hecho endémico, está en el tuétano del propio Estado, y yo digo que los políticos miran para un costado y abonan ese tema porque me parece que es funcional también para ellos. Vamos a conversar con nuestro amigo el doctor Rolando Núñez, que siempre nos enseña muchas cosas, a pesar de que primero es consultado, o por lo menos esta es la información que yo tengo, a lo largo de los 8 años por mandaderos es consultado y después negado, incluso acusado de que a uno u otro gobierno al que estuvo antes del 2007 y a lo pateaba en contra. La verdad que no se sabe. Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Tonino. Bueno, me gustaría primero, así un vuelo, cómo se ve al Chaco a este gobierno que se está yendo desde los ámbitos periodísticos extra límite geográfico del Chaco, digamos, en orden regional, nacional, internacional. Vos que sos el hombre de consulta permanente de los medios nacionales, de los medios internacionales, ¿cómo ven esto? Bueno, a nivel nacional es evidente que hay un conjunto de medios que apunta a Capitaní de manera abierta, en la misma o con la misma intensidad que analizan el gobierno de Cristina Kirchner, lo que está definido como las corporaciones mediáticas, con eje en el grupo Clarín. Aunque yo tengo la impresión de que Nación es más severa, más crítica aún que Clarín, pero menos estridente y con un lenguaje distinto. Pero si uno lee las crónicas de los periodistas que visitan, por ejemplo, el Chaco, en campaña electoral, en procesos electorales, y que ponen la mirada en la realidad social, son más contundentes las notas de Nación, a pesar de que pueda estar calificada como un medio de centro derecha definido y no que nunca ocultó desde su creación hace más de 138 años. O sea que Capitanía es de izquierda. Es difícil saber lo que es Capitanich. Para mí, en el plano político está en el peronismo, en el plano de gestión de gobierno tiene un pragmatismo evidente, en el plano económico lo veo liberal, y en el plano de la visión social
recurre al clientelismo político, a la demagogia y los parientes cercanos a ese modo de gobernar. Por lo tanto, no va a las cuestiones estructurales. Yo creo que acá Capitanía lo que hizo fue hacer eje y centro en la obra pública. Y se produjo un fenómeno que quizás no comprendido por el resto de la comunidad, o gran parte de la comunidad, que cosificó su gestión. Y al mismo tiempo se deshumanizó en su gestión. Y con una visión social muy reducida, no logró ver los grandes conflictos sociales, las grandes necesidades sociales, porque no es lo mismo construir un hospital y apilar ladrillo a que funcione bien el hospital, como tampoco es lo mismo apilar ladrillo y que los chicos aprendan en la escuela. O sea que el que va a asumir a partir del 10 de diciembre en la Municipalidad de Resistencia no sería el mejor Capitanich, digamos. Porque hubo un tiempo donde me acuerdo que se bajaba a la Casa de Gobierno, iba a hablar con los desocupados, iba a hablar con los mitines que hacían los aborígenes. Después desapareció. Habló de inversiones y efectivamente hay un volumen enorme de obras públicas. Ahora, la inversión dirigida a un sistema que viene con muchas fallas, que muchas veces está colapsado, como el sistema social y sanitario, evidentemente esa gran inversión no produce los resultados ni los rendimientos sociales que se está buscando. No hizo la reforma administrativa. Incorporó más de 30.000 personas al paquete de trabajadores públicos. Es un conglomerado y un universo difícil de manejar y se redujo a macroeconomía y no entendió que había problemas a nivel del suelo. En el tema de las comunidades indígenas no pueden sostener que no hay desnutrición por falta de comida. Están comiendo harina, grasa y derivados. Son poblaciones farináceas con tendencia a enfermar y a morir prematuramente por causas evitables y altamente evitables. No se lo ve eso hincha pero no nutre. Exactamente, no se lo ve piel y hueso, pero están inflados de hidratos de carbono. Claro, son los petizos de la pobreza, son los gordos de la pobreza. Pero ¿por qué tanta demanda desde el sistema hacia el sistema sanitario? Justamente porque tienen tendencia a enfermar y morir. Porque además lo siguiente, todo lo que sea harina, grasa y derivados tiene adictivos. Los paladares indígenas en este momento, que fueron absolutamente modificados en términos de su alimentación histórica, son paladares adictos. O sea que tenés que iniciar un fuerte proceso, no solamente de lucha contra la pobreza e ingresos, sino de reformulación del sistema alimentario de cada familia indígena. Entonces, a lo mejor la asignación que percibe, la pensión no contributiva que percibe, va a parar a la compra de otros bienes y no a la compra de comida nutritiva, rica en proteína, hierro, calcio, etcétera, etcétera. Y volviendo a esa idea inicial que vos preguntaste, ¿qué piensan los medios nacionales? Apuntan a esto que le estoy señalando ahora en este programa. Y apuntan, por supuesto, con sus objetivos políticos a lastimar al kirchnerismo. Y esto es así, no se puede negar. Y está la otra prensa. La prensa que le dice el militante, en donde Capitanich no encaja. No está Capitanich ahí. No está dentro de las figuras más impulsadas por la prensa militante. Y la del medio es poco significativa en términos de llegada como formadora de opinión en el caudal general de lo que es la opinión pública argentina. Entonces está en un dilema, en una disyuntiva muy delicada Capitanich en este sentido. Tiene mucha prensa en contra, no tiene prensa a favor, y la del medio no toma nota de Capitanich porque no es de interés en este momento. A nivel internacional depende de los corresponsales que se alimenten de la redacción de Nación o de Clarín. La inmensa mayoría se alimenta en la redacción de Nación, porque toda Europa no tiene prensa de centro-izquierda, tiene de centro y de centro-derecha, a excepción del Guardian de Londres, que es el único definidamente de centro-izquierda, sacando, por supuesto, los periódicos partidarios que los leen solamente los afiliados al partido. Son muy crudos y muy objetivos al mismo tiempo cuando están analizando. Hemos recibido muchos corresponsales en estos días, extranjeros, la mayoría europeos, a propósito de que cuando vienen presidenciables, ¿cuál es la redacción que dice? Cubran las elecciones y vean la contracara. ¿La contracara dónde está? En el impenetrable. Porque el impenetrable no es un problema, un conflicto para un gobierno ocasional del Chaco, es una marca negativa para el gobierno argentino. Y bueno, en las charlas con estos corresponsales que visitaron acá y otros que están preparando sus visitas,
nosotros aprovechamos para preguntarle cuál es la mirada, no solamente lo que escriben, porque lo que escriben también está limitado a lo que diga el redactor, lógico, naturalmente. Hay cosas que no salen. y a lo que piensa la empresa, incluso. Espacios, la línea editorial de cada medio, pero en las charlas con tus colegas extranjeros, la verdad que uno se lleva una imagen mucho más amplia de estar viviendo en Resistencia, o en el Chaco, o en la Argentina, con los conflictos, con la discusión entre Massa, Macri, Scioli, la segunda línea, que ya no se pueden ver programas en donde se discutan ideas, es todo una agresión con la otra, una negación con la otra, una imputación contra otra, para que en definitiva, por ejemplo, en tema corrupción que vos planteaste, vos sos más corrupto que yo, y un poco se termina la historia. Ahí se termina y hay que entender una cosa. La corrupción en sí misma puede ser un nicho, en donde algunos funcionarios y algunos empresarios corruptos hacen negocio y ganan dinero. Pero la corrupción tiene un efecto hacia afuera, hacia la comunidad, hacia los medios de comunicación, hacia las instituciones religiosas, porque la corrupción corrupciona. E incluso, por ejemplo, si tenemos ciudadanos honestos, y los tenemos, terminan aceptando que la corrupción existe y que robe, pero que haga. Claro. Y no solamente en la época de Menem, ahora. Yo lo he escuchado a Carlitos Tevez la otra vez, que no se roben 100, que se roben 5. Se roben 5, sí. ¿Verdad? Ese es el efecto corrupcionante del fenómeno de la corrupción. Va relajando todo, en donde la ética, la moral, la seriedad, deja de tener... Te va poniendo como un integrante en el paisaje, digamos. Sos el actor pasivo. Claro. Mientras que los activos están funcionando de una manera intensa. Ahora, día a día. Rolando, así como están los corresponsales, el periodismo internacional, sí, muy poco el periodismo local, digamos, acá, pero muy poco porque creo que hay una enorme autocensura en la provincia del Chaco. Y el condicionamiento de las pautas publicitarias es. Y de propaganda. En esto tenemos que ser objetivos a un riesgo de Pero no solamente el condicionamiento, sino que incluso a vos te doy si vos sos gentil, y si me acompañás con el silencio. Si querés cabretear un poco, no, te doy lo mínimo y no te doy nada, y ni siquiera te incentivo como para decir, o soy justo como para decir, bueno, vos tenés tal estructura y vas a ganar de acuerdo a tu estructura. Te doy un ejemplo de contracara. Los corresponsales extranjeros, si tienen que hacer una entrevista a cualquiera de los 3 presidenciables con opción de llegada, es el peor trabajo que le pueden dar a un corresponsal extranjero, porque escriben lo que pueden, en función de que Scioli, cuando se le hace una pregunta más o menos interesante, te sale la matriz productiva, la Secretaría de Deporte, te recita de memoria un discurso, digamos, que te adormece. Caso Macri, todos sabemos que viene de ser empresario, contratista, de derecha declarada, que, por ejemplo, te doy esto y yo creo que puede sorprenderte a pesar de los años que tenía en el periodismo. Cuando se genera desde Durán Barba la teoría de acercamiento de Macri al pueblo, a los vecinos, a Juan, a María, a Pedro, que ahora todos repitan, estuve en la casa de María, estuve en la casa de Pedro, en el medio de las entrevistas que le hacen. Todo ese armaje es absolutamente artificial y se nota en la pantalla, por lo menos para aquel que mínimamente está viendo esto. Va todo el equipo de Macri Díaz Ante, hace el perfil, se ponen de acuerdo, el día pautado, el helicóptero de Macri baja a 100 metros de la casa donde va a visitar, por ejemplo Pilar, un señor humilde en la parte pobre de Pilar, toca el timbre, el señor le abre la puerta, como si de golpe lo recibe a una persona que anda caminando. El señor empieza a hablar y no va a saber una palabra de Macri. Macri, mientras tanto, está frío, distante, enfrente del tipo, y no está en cámara, solamente se pone la cámara en Macri cuando le pasa la mano y le dice, Juan, vamos a hacer algo por vos. Pero tiene una debilidad todo ese programa. No dejan entrar a los medios nacionales, ni a los locales, a la casa donde Juan le está recibiendo. Su equipo apenas termina la entrevista con el vecino, a quien parece que se quiere mucho, dispara al satélite, ya editado, todo el material. ¿Pero qué hace Macri? Coloca a los corresponsales extranjeros en una parte de la casa, para que sí los corresponsales extranjeros estén mirando. Y los corresponsales extranjeros ven toda esta parodia. Entonces cuando escriben para sus medios de comunicación europeos,
cuentan algunas de estas cuestiones. El medio publica, Macri o el equipo de Macri le llama, disconforme con el corresponsal que está en Argentina escribiendo para cualquiera de los medios españoles o franceses, y se quejan. Y le escucha el corresponsal, pero ya escribió, ya publicó y mostró lo que los argentinos nos vemos, que es todo un montaje. Desde ahí, los medios de comunicación que están trabajando satelitalmente, por ejemplo, el grupo de Canal 13, toma de satélite y dice Macri está visitando, recorriendo. En realidad, terminó el material, subió el satélite, Macri subió al helicóptero y se fue de nuevo a otro lugar con plata pagada por los contribuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso se nota. Pero aparte, los corresponsales extranjeros están pudiendo ver el rostro de Macri cuando están filmando la supuesta visita que le hace a Juan de Pilar. Lo que me llama la atención, y quisiera que vos me corrijas si me equivoco, el pueblo del Chaco en este caso, en el 2007, dijo, bueno, hasta acá llegamos con el radicalismo y sus socios, le vamos a dar la alternativa, la alternancia al peronismo. En el 2015, o no le alcanzó al radicalismo y sus socios, le volvió a dar otra vez, plebiscitó, lo respaldó al peronismo y sus socios. Pero eso ocurrió el 20 de septiembre. Hoy estamos prácticamente a 15 de octubre. Han pasado casi un mes. Y yo no he escuchado a la oposición que siga trabajando con estos dos temas, por lo menos. El 15 de octubre, pasado mañana, se va a presentar Capitanich con todo su equipo en la Suprema Corte para ver si pueden tocar algún timbre y levantar la cautelar. Acá no hay ninguna opinión de la oposición. ¿Dónde está la oposición? Bueno, ¿qué hace? Te cuento. El viernes pasado estuvo Capitanich en la Defensoría del Pueblo de la Nación, seguramente testeando si va a tener el acompañamiento o no de ese organismo del Estado en su planteo ante la Corte para que cese la vigencia de la medida cautelar. Creo que no se vino con una decisión tomada que apoye la gestión de Capitanich. En cuanto al informe, hoy podés leer un pedacito de ese informe. Sí. Está publicado en el Diario Norte, en una edición especial. Es un extracto de ese informe. El informe es muy pobre. ¿Por qué? Porque se reduce a mencionar dos cosas: la cantidad de hospitales que se hicieron, la cantidad de puestos sanitarios, la cantidad de escuelas, mejoramientos de caminos, de picadas, electrificación rural y comunicaciones. Pero no incorpora los datos sociosanitarios de 8 años de gobierno. Aun cuando se hayan modificado los sistemas que permiten atenuar el reflejo estadístico de endemias como la tuberculosis, el mal de Chagas, la desnutrición, la malnutrición, la anemia, la parasitosis. Pero hay un dato central: cualquiera que recorra el impenetrable, hay un pedido permanente de cualquier familia indígena: agua. No te piden comida porque están comiendo torta parrilla, porque tienen el paladar adicto a la harina y a la grasa. Ahí tiene que estar el Estado para empezar a cambiar el modelo de alimentación. ¿Pero los acueductos que se hicieron? No. A ver, el de Castelli suministra agua para Castelli, Puerto Lavalle, Puente Lavalle, Castelli. El resto, algunos están en construcción, otros no. ¿Pero está terminado el del Sausal, Sausalito? No, para nada. No está terminado. El que arranca en el viejo, el pintado, detrás del edificio SAMEP, está en construcción. Y va a tener muchos problemas de funcionamiento, muchísimo, porque el concepto que maneja este gobierno y los otros, el concepto de la obra pública y no del servicio. Y el Teuco, Bermejo, en esa zona se llama Teuco, tiene una amplia capacidad de plantar, porque es muy sedimentoso. Claro. Y aparte, cuando vos crees que va a circular el agua por un rumbo, circula por otro, y te hace pito catalán. Ahí en la embocadura, en la toma de agua, vamos a tener enormes problemas.
y allí el Estado, como no tiene el concepto de servicio, que tendría que estar APA, tendría que estar ESAMEP, vamos a tener un acueducto que probablemente funcione un par de semanas, un par de meses y otro mes esté absolutamente taponado, porque hay que entender cómo funciona ese río, que es muy complejo, y a veces vamos contra ese funcionamiento natural de todo ese régimen de agua que es muy particular. La última, Rolando, Pepo sabe lo que recibe, sabe lo que le deja Capitanich en temas que son sociales, que son los que lo pueden, digamos, consolidar o lo pueden hacer fracasar. Caso la tierra fiscal, caso la tierra pública, caso los temas aborígenes, caso la corrupción instalada en la obra pública, caso digamos los municipios que de alguna manera a quién responde, si a Capitanich o a Pepo. Bueno, debemos suponer que digamos, el panorama grande lo debe tener, pertenece al mismo partido, fue ministro de gobierno, pero no la misma línea. No, correcto, pero hay una pertenencia. Esto supone que debería ser una transición ordenada y que los ministros de cada área tendrían que estar trasladando la información buena, mala y regular, porque siempre existen de los tres niveles, al nuevo posible ministro de su propia cartera. Tenemos entendido que eso no está pasando y es preocupante. En el plano económico-financiero se va a encontrar con bastante problemas, no solamente el pago de la sentencia, de este juicio tan grande que iniciaron jueces y magistrados, sino que también la deuda flotante bastante fuerte, la que se va a trasladar para pagar el año que viene, y después un fondo todavía indeterminado de recursos públicos que se necesita para lograr el encuadramiento que tiene que hacer obligatoriamente y por ley la gestión de Capitanich antes del 10 de diciembre, como consecuencia de que trabajó con una caja única, desvió los destinos de los fondos, hizo un uso abusivo del uso financiero de los recursos y hoy está en problemas. Y no está consiguiendo línea de financiamiento para poder lograr ese encuadramiento. Porque además, si fuera en préstamo, tiene que intervenir la Cámara de Diputados. Yo creo que el primer semestre del futuro gobernador, cuando asuma, va a ser complejo y va a ser muy complicado. Y allí tendremos que ver quién gana finalmente también las elecciones de nación, porque si ganara Scioli sería más cómoda la posición de Pepo acá, pero si no ganara, ahí se transformaría ahí se va a complicar demasiado. Claro, ahí tendríamos muchísimo problema porque el flujo de fondos que vienen para obras públicas, que es extraordinaria. Y depende incluso entre Scioli y Massa quien gane, entre Massa y Macri quien gane, porque si gana Macri, Pepo acá se va a ver en figurilla. Si gana Massa, puede ser que esté más cómodo. Pero es cierto, pero este nivel de inversión de obras públicas no se puede mantener. No. ¿Por qué? Por dos razones. Porque hay un privilegio notable en favor de Chaco frente a Corrientes, por ejemplo. Es notable la diferencia. Frente a Santa Fe, en menor medida frente a Santiago del Estero, también en menor medida frente a Formosa. A Formosa, que redujo notablemente respecto a la inversión muy fuerte que antes tenía, que ahora la tenemos nosotros, y Misiones. Pero además, fundamentalmente, porque, digamos, Nación tiene una caja defondada. Nosotros solamente el año que viene tenemos que pagar un valor en materia de vencimiento de intereses de deuda pública nacional de 33 millones de dólares, de los cuales, gracias a Dios, el 60% está en manos de organismos nacionales como el Banco Central y ANSES. Hemos vaciado ANSES, ¿no? Ese es otro problema. Sí. Pero de 33 que tengamos que millones, 33.000 millones, tengamos que pagar el 40%, ¿de dónde vamos a sacar? Con más bonos, con más títulos, reciclando endeudamiento. Para los viejos, los hombres que tenemos más de 60 años, hace de cuenta que hubo una lluvia enorme y tenemos que salir de la estancia y el camino está embarrado hasta la cabeza. Bueno, el último año de normalidad en la República Argentina fue el año 2008. Con los mismos indicadores sociales, económicos, sanitarios, educativos de 1998, que fue el último año de normalidad antes de empezar el lío que condujo a la ruptura del 2001-2002. Sí. Menos mal que acá no hemos llegado a esa situación,
Pero en el plano financiero, económico y de indicadores vitales, estamos en caída y la tendencia es preocupante. Acá hoy el dólar tiene una expectativa, los gobernantes tienen otras expectativas, la sociedad tiene otra, pero cuando nosotros vemos los precios de resistencia de ciertos productos, es extraordinario el valor. Están trabajando con un dólar de 18 pesos, esa es la realidad. Entonces se están adelantando a futuras caídas del peso en manos del dólar, o se están adelantando a alguna quita que se puede hacer más adelante, en el mes de enero, por ejemplo, repitiendo lo que pasó en el año 2014, o procesos inflacionarios que se puedan disparar. Estamos complicados. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque, el exgobernador Roy Abelardo Nikich.